Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer la explicación del tema del día de hoy, de la clase del día de hoy. En el día de ayer les pedí que investigaran cuáles son las leyes de los exponentes, ya que recordamos lo siguiente, que cuando hablamos o trabajamos con exponentes tenemos una base y la potencia a la que vamos a elevar esa base. Es decir, si yo tengo 3 elevado al cuadrado, esto significa que el 3 se va a multiplicar 2 veces. Y nos quedaría así. 3 sería 3 por 3. La base es 3 y el 2 me indica cuántas veces lo voy a ver. Es decir, 1 y 2. Ahora, funciona de la misma manera con letras. Es decir, a al cuadrado. Tengo mi base y la potencia me dice cuántas veces se multiplica. Entonces, quedaría así, A por A. Ahora bien, ¿por qué estoy explicando esto? Para entender la ley de los exponentes, vamos a enfocarnos en las bases, ¿sí? Para que aplique la ley de exponentes, tienen que ser las mismas bases. Y vamos a ver la primera, que es la multiplicación. Para hacer una multiplicación con exponentes de la misma base, es decir, si yo tengo a al cuadrado y lo quiero multiplicar por a la tercera potencia o al cubo, va a suceder lo siguiente. Cuando tenemos una multiplicación con bases iguales, la base es a, aquí también es a, lo que sucede con los exponentes es que se suman. Es decir, que la base se va a quedar como a, ¿sí? Y los exponentes los vamos a sumar. 2 más 3 va a ser 5. Ahora, ¿cómo lo podemos observar? Fíjense bien, es como decir lo siguiente. Que tengamos, vamos a poner paréntesis para simbolizar una multiplicación. Entonces sería, aquí serían, fíjense, 2 veces y en el otro van a ser 3 veces. Por lo tanto, si hago esta multiplicación hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, se suman. 2 más 3, 5. Y si lo vemos con la fórmula, quedaría así. A la M queda por entendido que sería este numerito, por A la N va a ser igual a la M más N. Lo que hicimos es lo mismo que acá. Fíjense bien. Dejé a la base que es A. Recuerden que puede ser B, C, cualquier letra. Aquí nada más estamos poniendo un ejemplo. Y lo que hice fue 2 más 3 igual a 5. Entonces el 5 es el mismo que acá. Entonces, cuando se multiplican bases iguales, sumamos exponentes. Ahora bien, ya vimos lo que es una multiplicación. Ahora vamos con la operación inversa, que es una división. Entonces, vamos primero con la formulita. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tenemos a la potencia m dividido entre la misma base, que sería a, pero a la potencia n, va a suceder lo siguiente. Vamos a conservar la misma base, pero los exponentes se van a restar. Es decir, que a m le voy a quitar n. Ejemplo, vamos a ponerlo con letra y con número para que vean que es lo mismo. Supongamos que tenemos la letra C a la potencia 5 y lo dividimos entre la letra C a la potencia 2. Esto quiere decir, véanlo bien, que la base es la misma, pero arriba hacemos 5 menos 2 y nos va a quedar que C es igual, ¿sí?, a la potencia, o sea, se eleva a la potencia 3. Fíjense, la base se conserva y lo que estoy haciendo es operar con los exponentes. Ahora vamos a poner un ejemplo con números.
tenemos 7 a la potencia quinto entre 7 a la 5 y 7 a la 1. Recuerden que cuando un número no tiene aquí como tal algo escrito, significa que está a la potencia 1. Por lo tanto, diríamos lo siguiente, que 7, vamos a hacer la resta, 5 menos 1 va a ser igual a 7 a la potencia 4. Como acá, fíjense, acá no hay un número, entonces ese número es 1. Ahora vamos a hacer otro. Fíjense, ya hicimos multiplicación y hicimos división. Ahora, ¿qué sucede si tengo una potencia elevado a otra potencia? ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo con letras otra vez. Tenemos a elevado a la potencia 2, pero también lo tenemos elevado a la potencia 3. Es decir, que esto al cuadrado lo elevamos al cubo. Cuando tenemos esto, lo que sucede con los exponentes es que se multiplican. Entonces, a va a ser a la potencia 2 por 3. Por lo tanto, a estaría elevado a la potencia 6. Y si lo ponemos con la formulita sería a la m elevado a la potencia n sería a la m por n. Es lo mismo que acá. Y si lo hacemos con números sería, por ejemplo, 6 al cubo a la potencia 4. Es lo mismo. 6, mi base es igual y multiplico. 4 por 3, 12. Por lo tanto, 6 a la 12. Entonces, el que nos falta es, ¿qué sucede cuando tenemos una base elevado a una potencia negativa? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo a elevado a la menos 2? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando tenemos una base elevado a una potencia negativa, lo que tenemos que hacer es volverlo positivo. ¿Cómo? Pues vamos a tener que invertir, es decir, vamos a hacer una fracción. Si lo analizamos con la formulita, tenemos que a la menos n nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 1 entre a la n. Entonces lo que hacemos es colocar el 1 en la parte de arriba y la base la ponemos en la parte de abajo, pero con signo positivo. Es decir, que esto nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense, el 1 queda arriba y abajo nos quedaría esto. Entonces, simplemente es poner el 1, la unidad en la parte de arriba, que sería el numerador, y la base con el exponente como denominador, pero con signo positivo. Y únicamente este es el proceso. Ahora, si lo hacemos con números, vamos a suponer que tenemos 4 a la menos 3. Sería lo siguiente. El 1 se queda en la parte de arriba y el 4 a la 3 se queda abajo. Y es lo único que hacemos. El 1 ponerlo en la parte de arriba y esto, quitándole el signo de menos, se queda en la parte de abajo. Estos que acabamos de ver son únicamente 4 de todas esas leyes de exponentes que ustedes ya debieron haber investigado. Con esto van a poder realizar sus ejercicios y si tienen dudas pueden consultar mediante la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase.